Muy buenos días, alumnos de quinto año de secundaria. Espero que todos estén muy bien. Hoy día de hoy vamos a realizar el tema número 7 del libro, que es el movimiento circunferencial. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Movimiento circunferencial. ¿Qué es este tipo de movimiento? Es un fenómeno físico que se manifiesta cuando simultáneamente un cuerpo cambia de posición, ¿ya?, y de ángulo central respecto de un punto fijo denominado centro, permitiéndole describir una circunferencia como trayectoria. Para medir la longitud entre dos posiciones, se utiliza una magnitud denominada longitud, así como aparece acá en la imagen. Acá aparece la magnitud longitud, que es el arco o recorrido lineal, la cual está relacionada con el ángulo. Aquí se encuentra el ángulo de formación y el radio de giro. Acá tenemos radio, la longitud del arco, ¿ya? Longitud de arco, el radio y el ángulo barrido, en este caso teta, que forma entre esos dos radios, ¿ya? La longitud es igual al ángulo por el radio. ¿Tenemos el ángulo? Sí. ¿Va a ser en grados? No, tiene que ser en radianes. El radio en metros y la longitud del arco en metros. ¿Ya? Esas son sus unidades. Mira, acá hay un objeto, un móvil que está haciendo movimiento circunferencial alrededor de un punto que es denominado centro, ¿ya? Ahí tiene su velocidad tangencial, su aceleración, que podría ser centrípeta. ¿Pero por qué centrípeta? Porque se va al centro, por eso se llaman centrípetas. Bien, mira que están mirando acá la imagen, cómo gira el móvil alrededor de un punto central. Pasamos al siguiente punto. Movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Es aquel movimiento donde una partícula describe una trayectoria circunferencial, experimentando en intervalos de tiempos iguales, recorridos lineales iguales. Además, el radio vector barre ángulos iguales, ¿ya? Tienes para un tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3 segundos. Ahí tiene el ángulo de formación. Recuerda que acá se trabaja con pi radian, ¿ya? Considerando que de tiempo transcurrido y el ángulo barrido, tenemos que el ángulo, ¿ya?, está en relación con el tiempo. Ello implica, por decir, el ángulo entre el tiempo cuando hablamos ya de las velocidades angulares, que es una constante, donde la constante es la rapidez angular. Ahí está la rapidez angular, que es W, ¿ya? Es igual al ángulo entre el tiempo. Ahora, el periodo. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que emplea un cuerpo con movimiento de rotación uniforme para realizar un giro de 360 grados, es decir, una vuelta completa. Recuerda que un giro que es 360 grados es 2pi radianes, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Y también recordar que una revolución es igual a un ciclo, ¿ya? Eso también hay que recordar. Es igual también a una vuelta completa. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuántos ciclos tiene 2 revoluciones? 2 ciclos, ¿ya? ¿Cuántos grados tiene 2 revoluciones? Sería 70, no, sería 720 grados. Una revolución es 360 grados. Ahora, la frecuencia. Recuerda que el periodo también es el tiempo empleado entre el número de vueltas. Y la frecuencia es el número de vueltas o revoluciones efectuadas en un determinado tiempo. Es la inversa del periodo. Entonces, la frecuencia es igual al número de vueltas entre el tiempo, ¿ya? La frecuencia es unidad, es el famoso Hertz. La observación tenemos también que la frecuencia es igual 1 entre el periodo. ¿Por qué tantas fórmulas? Porque depende de los datos del problema que te den para la aplicación de la fórmula. También tenemos la velocidad angular denotado con W. Recuerda que este tema ya lo has llevado el año pasado y simplemente estamos evocando y recordando lo que tú tienes como base de los temas que ya has llevado. Entonces decimos que es una magnitud física vectorial. ¿Pero por qué es vectorial? Porque tiene dirección.
que expresa la medida de la rapidez de cambio del desplazamiento angular. ¿Ya? Ahí tengo el desplazamiento angular, sí. ¿A qué es igual? A este ángulo de formación entre el tiempo que emplea, ¿ya? El movimiento. Entonces, ¿cuál es la unidad? Radianes sobre segundos. ¿Puede ir metros sobre segundos? No, porque eso no es velocidad angular, sino tangencial, ¿ya? Entonces hay que ver las unidades y reconocer para nosotros poder hallar las fórmulas. El ángulo barrido, recuerda que tiene que ser en pi radian o si no radianes. Y también tenemos lo que es la velocidad angular, que son radianes sobre segundos, ¿ya? ¿Cómo te vas a dar cuenta lo que es la unidad del ángulo? Porque mira, si arriba es ángulo, mira que acá la unidad es radian. Abajo el tiempo es unidad de segundos y esto es segundos. Por eso te vas a dar cuenta las unidades a quien corresponde. Pasamos al siguiente punto. Aquí vamos. En el movimiento circular uniforme, ¿qué ocurre con la rapidez lineal o rapidez tangencial? Debido a que en intervalos de tiempos iguales, los ángulos barridos son iguales. Las longitudes de arcos también son iguales. Recuerda que si es constante, entonces las longitudes también. Por ello, la rapidez lineal es constante. Por algo se llama movimiento circular uniforme. ¿Recuerdan el MRU que también te decía espacios recorridos igual a tiempos, ¿ya? Del tiempo empleado, ya es lo mismo, porque es movimiento circular uniforme. Solo que a cada vuelta, si en el MRU es rectilíneo, mismo nombre dice recto. Muy bien, entonces la velocidad tangencial es igual entre la longitud que se emplea entre el tiempo. ¿Pero por qué? Porque recuerda que la unidad de la velocidad es metros sobre segundos, por eso que tiene que ir la longitud entre el tiempo empleado. Pero también, ¿cómo puedo hallar? A la longitud, tú sabes muy bien que de antes habíamos visto con es el ángulo por el radio, ¿verdad? Entonces también puedo hallar velocidad tangencial, el ángulo por el radio. Ahora, si te das cuenta que esto de acá es W, ¿verdad? Velocidad angular. Entonces puedo hallar, ¿qué cosa? Que es el teta sobre tiempo. Recuerda, el ángulo sobre tiempo es W, acá está. Y me quedaría radio. Entonces la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Está? Ya has despejado, hay una fórmula más. Ahora, me dice tener en cuenta una revolución por minuto. Una revolución por minuto es una vuelta por minuto. Entonces, igual a pi entre 30 radianes por segundos. ¿Ya? Y una revolución por segundo, las revoluciones da vueltas por segundo. Entonces sería 2pi radianes sobre segundos. ¿Ya? ¿Pero por qué 2pi? Porque una vuelta es 2pi, por eso. ¿Ya? Eso no hay que olvidarse. Ahora, y arriba, ¿por qué es pi entre 30? Porque recuerda que una vuelta es 2pi. Y un minuto tiene 60 segundos. La mitad de 60 es 30. La mitad de 2 es 1, por eso queda pi entre 30. Ya el año pasado ya lo has visto. Simplemente te estoy haciendo recordar algo que ya sabes. Aceleración centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque se va al centro, por algo le dicen centrípeta, ¿ya? Mira la rapidez del cambio de la dirección de la velocidad tangencial, cuyo módulo se determina para cada instante, ¿ya? Acá tenemos entonces la aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. O también la aceleración centrípeta es igual a ¿quién? A la velocidad angular por el radio, ¿ya? ¿Recuerdas acá? Mira. ¿Ves? Velocidad angular, el radio pasa a dividir, es por eso que reemplaza este valor, lo está reemplazando angular al cuadrado por el radio. Unidad, ahí está la unidad que es metros por segundo al cuadrado. ¿Pero por qué metros por segundo al cuadrado? Porque es aceleración y la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Tienes que dominar las unidades. Pasamos al siguiente punto, entonces. Vamos sacando el libro para poder desarrollar. Y la pregunta número 1 me dice, si una partícula con movimiento circular uniforme genera 18 grados, ojo que dice 18 grados, no hay radianes, entonces tenemos que hacer la conversión, o más bien dicho, tú tienes que aprender a hacer la conversión. En un décimo de segundo es tiempo, ¿verdad? Entonces ya tienes el dato de tiempo que es 1 entre 10, calcula la rapidez angular. Entonces, ¿cuál es la simbología de la rapidez? Era B doble, ¿verdad? Entonces pasamos a la resolución. Muy bien.
Ese 18 grados no lo puedo aplicar, tiene que ser radián, ¿ya? Entonces multiplicas pi entre 180, ¿está? Entonces, ¿cuánto vendría a ser? Recuerda, me queda 10 y arriba me queda pi. Ya tengo pi entre 10 radián. Recién tengo el ángulo, ¿ya? Recién estoy obteniendo el ángulo. Ahora sí, ¿qué más puedo hallar? Lo que me están pidiendo, la velocidad o, en este caso, la rapidez angular. Es igual al ángulo entre tiempo. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Ves este dato? Se reemplaza. Y obtengo todo este ángulo vendría a ser pi entre 10. Aquí está pi entre 10. ¿Y cuánto era el tiempo? Un décimo. ¿Y cuánto es un décimo? 1 entre 10. ¿Ya? Recuerda, puedes también simplificar 10 con 10 y me queda pi entre 1, pi. Y ya tengo pi radianes sobre segundos. ¿Por qué no es metros? Porque no es velocidad tangencial, sino angular. Por eso es radianes sobre segundos. Pregunta número 2. Si una partícula con movimiento circular uniforme genera 36 grados, ojo, 36 grados es similar a esto, ahora tengo que convertir en radianes, ¿verdad? De un décimo de segundo, lo mismo, tiempo es 1 entre 10. Calcula la rapidez angular, también voy a hallar W. Y empiezo a hacer la conversión. Tengo el ángulo, primero mis datos, sí, 36 grados. ¿Tengo que utilizar el grados? No, tiene que ser radianes. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? Un décimo de segundos. ¿Cuánto es el angular? Eso es lo que voy a hallar. Ya tengo mi dato. Ahora sí tengo que ver qué fórmula voy a usar. Aquí está. Primero comenzamos con lo que es el ángulo, ¿verdad? Que no me conviene utilizar grados. Yo utilizo 36 grados por pi entre 180. ¿Ya? Entonces, ¿a qué vendría a ser igual? Puedes sacarle quinta o mitad o tercia, cuarta, novena, lo que haya, pero hay que simplificarlo. Y la respuesta sería igual a pi entre 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 36 por 5 es 180. 36 a 1, 36 a 5. Y me quedaría pi entre 5 radianes. Sí, radianes. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que es angular. La rapidez angular, que es el ángulo, ya tengo pi quintos, entre tiempo, que es un décimo. Aquí está, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedes quitarle quinta, no hay problema, o simplemente multiplicas 10 por pi entre 5. Y obtienes, aquí es igual a 2 pi radianes sobre segundos. Esa es la unidad. ¿Por qué segundos? Porque esa es la unidad de tiempo. Y arriba es radian, ¿ya? Es 10 pi radianes. Y ya está resuelto el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 de la parte del libro. ¿Ya? No te olvides copiar después de una vez que has terminado la parte teórica que has observado. Recuerda que la teoría lo tienes en el libro, no es necesario que copies en el cuaderno, pero sí lo que es la integral del libro, que es 1 y 2, porque hay un pequeño espacio, ahí sí tienes que copiar. Y de lo que es para resolver en el cuaderno, ya sabes, es donde no aparece espacio de desarrollo, eso sí lo tienes que hacer en el mismo cuaderno. ¿Ya? Siempre la tarea, en este caso, no te vayas a olvidar que es del 1 al 5, ¿ya? Y después viene tu práctica que tienes que entrar al programa.